El plexo braquial es una red nerviosa formada por las raíces de los nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1. Estos nervios se unen para formar troncos. Serían considerados una especie de raíces y forman 3 troncos. Los dos primeros, C5 y C6, se reúnen para formar el tronco superior. C7 se queda solo para formar el tronco medio. Y C8 y T1 forman el tronco inferior. Los 3 troncos nerviosos formados a partir de las raíces, el superior, el medio e inferior, van a continuar con dirección inferolateral y van a dividirse en una porción anterior y una posterior. Tenemos entonces que el tronco superior se dividirá en una anterior, en una posterior, y así con cada uno de los troncos. A este nivel, cuando se dividen en una parte anterior y una parte posterior, abandonan el cuello a través del espacio que queda entre el músculo escaleno anterior y el escaleno medio para posicionarse alrededor de la arteria subclavia. Entonces, sabemos que las raíces originaron 3 troncos: superior, medio e inferior. A su vez, cada uno de estos troncos dio 2 divisiones, una anterior y una posterior, dejándonos un total de 3 divisiones anteriores y 3 divisiones posteriores. Para este momento, sabemos que el plexo braquial ha abandonado el cuello a partir del espacio que queda entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio. Cada una de las divisiones ofrecidas se va a juntar. Las 3 divisiones posteriores va a originar un fascículo, el fascículo posterior, mientras que las divisiones anteriores de los troncos superior y medio van a formar el fascículo lateral, y la división anterior del del tronco inferior va a dar origen al fascículo medial. Estos nombres de los fascículos se dan gracias a la disposición que tienen con relación a la arteria subclavia y posteriormente a la arteria axilar. Para terminar las generalidades del plexo braquial, solo nos hace falta saber que de los 3 fascículos que vimos, el fascículo lateral, el fascículo posterior y el fascículo medial, se van a originar 5 ramos terminales que corresponden a 5 nervios. Del fascículo lateral se desprenderá el nervio musculocutáneo y, colaborando junto con el fascículo medial, los dos harán el nervio mediano. Del fascículo posterior únicamente se desprenderán los nervios axilar y radial, y del fascículo medial será el nervio ulnar y, junto con el fascículo lateral, lo vemos de nuevo, el nervio mediano. Es importante aclarar que estos no son todos los nervios que va a ofrecer el plexo braquial, pero sí es la visión general que podemos tener de esta estructura. Como una nota, los ramos terminales aquí mencionados, el nervio musculocutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el ulnar y el mediano, son nervios mixtos, es decir, dan inervación tanto sensitiva como motora. Sin embargo, hay 2 nervios terminales que son sensitivos exclusivamente, que son el nervio cutáneo medial del antebrazo y el nervio cutáneo medial del brazo. Ya que revisamos la distribución general del plexo braquial, vamos a revisar entonces los ramos colaterales nerviosos que deja este a su paso. Vamos a empezar con los ramos colaterales anteriores, compuestos por 3 nervios. En este caso, el primer nervio es el nervio subclavio, que se origina del tronco superior, más o menos a nivel de la clavícula y por encima de ella. Este nervio subclavio
inerva al músculo del mismo nombre y es el primer ramo colateral anterior. Después tenemos dos ramos colaterales pectorales. El primero es el nervio pectoral lateral y el segundo es el nervio pectoral medial. El nervio pectoral lateral se origina del tronco superior, que sería este, los ramos colaterales del plexo braquial de la parte posterior van a ser 7 nervios. El primero es el nervio supraescapular, señalado justo en esta zona, que se origina del tronco superior y corre hacia posterior, atraviesa la incisura escapular, ingresa en la fosa supraespinosa e infraespinosa y da la inervación para estos dos músculos. El siguiente nervio a revisar será el nervio subescapular superior e inferior, señalados en la parte inferior del esquema, que ambos proceden del fascículo posterior y van a darle inervación al al músculo subescapular, el superior en su porción superior, y el nervio subescapular inferior en su porción media e inferior. Después de esto viene el nervio tóraco-dorsal. Es una rama colateral que también se va a originar del fascículo posterior y este va a dar inervación al músculo dorsal ancho. Tenemos después el nervio del redondo mayor, que se origina del fascículo posterior y va a inervar precisamente al músculo redondo mayor. El nervio torácico largo, que es el nervio que se origina de las raíces de C5 y C6 principalmente, aunque a veces contribuye C7 a dar un nervio accesorio, es un nervio que va a correr lateral a la parrilla costal y va a inervar al músculo serrato anterior y a los músculos intercostales. Va a ser un músculo o músculos más bien accesorios de la inspiración, por lo tanto este nervio va a tener esa función motora para darle soporte a la inspiración. Por último tenemos el nervio dorsal de la escápula, que encontramos originándose en la raíz del nervio C5 y bueno, este nervio dorsal de la escápula inervará a los músculos elevador de la escápula y romboides mayor. El nervio musculocutáneo es la primera rama terminal del plexo braquial de la que vamos a hablar. Se origina del fascículo lateral y su trayecto es inferior y se va haciendo lateral conforme va bajando. Este nervio atraviesa el músculo coracobraquial en su porción medial, continúa bajando y se sitúa después entre el músculo bíceps braquial y el músculo braquial. Su recorrido continúa, se va haciendo cada vez más lateral y en la fosa del codo va a surgir entre el tendón del músculo bíceps braquial y el músculo braquiorradial. Es importante mencionar que medial a la vena cefálica, este músculo va a perforar la fascia braquial y se va a hacer superficial, dividiéndose en sus dos ramos terminales, un ramo anterior y un ramo posterior, que son meramente sensitivos. El nervio mediano es el resultado de la unión entre el fascículo medial y el fascículo lateral. Ambos dan un ramo en la fosa del codo que se va a unir en una relación anterolateral con respecto a la arteria axilar. De hecho, este nervio va a tener una relación muy íntima en su recorrido con esta arteria. Después se llamará arteria braquial y el nervio seguirá su camino. Entonces, estos ramos forman una convergencia, una especie de Y,
se unen en la superficie anterolateral de la arteria axilar y discurren inferior a esta, a través de algo denominado conducto braquial, que es resultado de la contribución de las fascias del músculo bíceps braquial, el músculo coracobraquial y el músculo braquial. Este conducto braquial encerrará entonces el paquete neurovascular entre el que está contado el nervio mediano. Entonces, el nervio se dirigirá inferiormente y al principio pasará de ser lateral a la arteria braquial a ser medial conforme se acerca a la fosa del codo. En esta, el nervio tiene una situación completamente medial a ella y continuará su recorrido dentro de la fosa del codo, pasando por debajo del músculo pronador redondo. Es aquí donde empezará a dar sus ramos colaterales: un ramo articular para la articulación de codo, un ramo para el pronador redondo, un ramo para los músculos epicondilios mediales, excepto el músculo flexor ulnar del carpo. Continuará su trayecto más o menos en la línea media del brazo, de ahí su nombre, nervio mediano, discurriendo inferior al músculo flexor superficial de los dedos. En su parte terminal, el nervio mediano pasará inferior al tendón del músculo palmar mayor y por debajo tendrá a los tendones del músculo flexor superficial, específicamente el tendón del dedo índice. En esta situación, el nervio pasará por debajo del retináculo flexor y se dirigirá o se partirá en dos ramos que serán sus ramos terminales, un ramo lateral y un ramo medial. El ramo lateral dará 3 ramos nerviosos digitales palmares y el ramo medial dará solamente 2. Estos contribuirán a inervar la musculatura tenar, excepto el aductor del dedo gordo, o sea el pulgar. Y antes nos pasamos la inervación de los músculos pronador cuadrado y la porción lateral del flexor profundo de los dedos. El nervio ulnar se deriva del fascículo medial del plexo braquial. En la fosa axilar este fascículo se desprende y forma el nervio ulnar, que en un inicio va a ser posterior con relación a la arteria y vena axilar. Conforme discurre hacia abajo, este nervio ulnar va a tener una relación medial con la arteria braquial y más o menos en la unión entre el tercio medio y el tercio distal del húmero, el nervio ulnar va a atravesar el tabique intermuscular medial y se va a hacer posterior, teniendo relación con el vasto medial del tríceps braquial. Entonces, para esta relación tenemos que tomar en cuenta un detalle óseo del húmero, conocido como surco del nervio ulnar, que se encuentra posterior al epicóndilo medial, que es donde se va a recargar el nervio ulnar y dará su primer ramo colateral, que será el ramo articular, para darle inervación a la cápsula articular posteromedial del codo. Después de esto, el nervio discurre vertical e inferiormente y va a ingresar de nuevo hacia la parte anterior del antebrazo, relacionándose con la cara posterior del músculo flexor ulnar del carpo, y después con la arteria ulnar va a ser una relación totalmente medial hasta el final del trayecto de esta arteria. El nervio ulnar va a discurrir posterior al músculo flexor profundo de los dedos y en su porción tendinosa este nervio va a pasar de manera anterior con respecto al músculo pronador cuadrado. Este nervio, a diferencia del nervio mediano, no va a pasar adentro del túnel carpiano, sino que pasa lateral siguiendo el recorrido de la arteria ulnar
y llega a la altura del del hueso pisiforme, donde se va a dividir en sus dos ramos terminales. Para esto, los ramos colaterales de este nervio son el ramo muscular, que va a inervar el músculo flexor ulnar del carpo, y la parte medial del músculo flexor profundo de los dedos. Además, va a dar un pequeño ramo sensitivo conocido como ramo dorsal para inervar sensitivamente a la superficie dorsal de los dedos meñique, anular y el medio. Los ramos terminales van a ser dos: un ramo superficial y un ramo profundo. El ramo superficial va a dar inervación para los músculos interóseos dorsales y palmares, mientras que el ramo profundo va a inervar a toda la musculatura hipotenar, el músculo aductor del pulgar y el tercer y cuarto músculos lumbricales. El nervio axilar es la estructura más corta y sencilla de los ramos terminales del plexo braquial. Tiene su origen en el fascículo posterior, se situará entonces posterior a la arteria axilar y es la estructura que se encuentra más lateral en la fosa, hablando de estructuras nerviosas, claro. Va a abandonar esta fosa axilar a través del espacio denominado cuadrado húmero tricipital, conformado superiormente por el músculo redondo menor, inferiormente por el músculo redondo mayor, del lado medial por la cabeza larga del músculo tríceps braquial y lateralmente por el húmero. Por este espacio van a pasar el paquete neurovascular circunflejo, que es como también se le conoce a este nervio axilar, nervio circunflejo, y en este recorrido el nervio axilar va a dar algunos de sus ramos colaterales: uno para la inervación del músculo subescapular, del cual es una relación posterior, otro para el músculo redondo menor, uno más para la articulación del hombro, y pues este nervio terminará justo en la cara posterior, en la cara más profunda del músculo deltoides, al que también va a ofrecer su inervación motora. El nervio radial se origina del fascículo posterior del plexo braquial. Esta estructura se localiza posterior a la arteria axilar y va a discurrir inferolateralmente, abandonando la fosa axilar a través de un triángulo denominado triángulo húmero tricipital, limitado superiormente por el músculo redondo mayor, lateralmente por el húmero y medialmente por la cabeza larga del tríceps braquial. El nervio entonces tiene una posición posterior con respecto al húmero y deja una impresión en él, que sería el surco radial, estructura por la que atraviesa junto con la arteria braquial profunda, rama de la arteria braquial. El nervio se hace lateral y se localiza en el surco bicipital lateral, donde posteriormente emergerá entre los músculos braquiorradial y extensor largo del carpo. Es más o menos a esta altura donde comienza la cabeza radial, e incluso antes de ella, que el nervio radial se divide en sus dos ramos terminales. Antes de esto había dado ramos colaterales, que son ramos musculares para los músculos del tríceps braquial y el ancóneo, y dos ramos cutáneos, un nervio cutáneo braquial posterior y un nervio cutáneo antebraquial posterior, que serían los ramos colaterales del nervio radial. En los ramos terminales del nervio radial encontramos dos, uno sensitivo y otro motor. El ramo terminal sensitivo sería el ramo superficial, que es el ramo que está situado más lateralmente en el antebrazo. Este ramo superficial va a discurrir posteriormente o profundamente con respecto al músculo braquiorradial y va a emerger en la cara lateral del radio en su extremo inferior,
dividiéndose más o menos a la altura del proceso estiloides del radio en 3 ramos. Uno medial, que se dirigirá a la cara lateral y la piel del pulgar. El ramo medio, que se distribuirá en la piel del primer espacio interóseo. Y el ramo lateral, medial, que se distribuirá en el espacio interóseo segundo. El ramo profundo, que es el ramo motor del nervio radial, se distribuirá perforando primero el músculo supinador y a partir de aquí va a dar ramos colaterales para inervar a todos los músculos del compartimiento posterior. Va a dirigirse hacia adelante, profundo al músculo extensor de los dedos, y en su porción tendinosa, este músculo va a inervar de manera superficial y profunda a las últimas estructuras musculares de la zona. En este caso, la musculatura profunda inervada sería el músculo abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y músculo extensor del índice. Vamos a hablar un poco sobre las generalidades del sistema arterial en estas diapositivas. Tenemos que saber primero que la arteria subclavia, después de atravesar el borde lateral de la primera costilla, pasa a llamarse arteria axilar. La arteria axilar discurre inferolateralmente y tiene una división de 3 porciones que veremos más adelante. Esta arteria axilar terminará en el borde inferior del músculo pectoral mayor, donde se va a continuar con el nombre de arteria braquial. Después de que la arteria axilar se convirtió en arteria braquial con referencia en el borde inferior del músculo pectoral mayor, esta continúa un trayecto rectilíneo hacia abajo que discurre sobre una estructura, o más bien dentro de una estructura denominada conducto braquial. El conducto braquial es una estructura limitada por las fascias de los músculos aledaños, en este caso el músculo bíceps braquial, el músculo coracobraquial, el músculo braquial anterior, que contienen un paquete neurovascular formado por la arteria braquial, 2 venas satélites braquiales medial y lateral y el nervio mediano. Al llegar a la fosa del codo, esta arteria braquial se divide más o menos con relación a la línea articular del codo, justo donde se unen los dos componentes húmero-ulnares, y genera entonces 2 ramas terminales que serían la arteria ulnar y la arteria radial. Después de la división de la arteria braquial, se formarán entonces 2 arterias terminales que serán la arteria ulnar y la arteria radial. Cada una va a seguir el trayecto del hueso que indica su nombre. En este caso, la arteria radial discurre profunda, siempre con relación al músculo braquiorradial. Llegando al extremo distal del radio, se va a hacer superficial y va a discurrir por una estructura que en anatomía topográfica se conoce como canal del pulso, que es donde la arteria puede palparse directamente. La arteria ulnar también tendrá un trayecto profundo, medial, con respecto al músculo flexor ulnar del carpo, al que va a recorrer, y en el extremo distal de la ulna también se va a hacer superficial. Estas 2 ramos arteriales van a dar comunicaciones entre las que se van a anastomosar, formando 2 arcos palmares arteriales, uno superficial y uno profundo. En la parte dorsal, estos ramos arteriales también van a dar ramas que se van a comunicar, y si bien no forman un arco
como tal van a dar también una comunicación mediante la cual se van a unir. La arteria axilar ingresa a la fosa axilar mediante su vértice, siendo acompañada por la vena axilar y los fascículos nerviosos del plexo braquial. Esta arteria axilar tiene relación anterior con la clavícula, el músculo subclavio en su porción inicial, y conforme avanza tendrá relación con el músculo pectoral mayor y pectoral menor. Este último músculo es una referencia importante para dividir a la arteria axilar en sus tres porciones. La primera porción se encuentra medial al músculo pectoral menor y es interesante recalcar que cada una de estas porciones, la primera, la segunda y la tercera, indicarán en su número de posición el número de ramas colaterales que ofrece esta arteria. En el caso de la primera porción, ofrece una única rama colateral que será la arteria torácica superior, que se distribuirá en las regiones pectoral y mamaria. La segunda porción se encuentra inmediatamente posterior al músculo pectoral menor. Tiene dos ramos colaterales. El primero es la arteria tóraco-acromial, misma que se bifurca y da ramas para la región pectoral y mamaria, que sería la rama torácica, y una rama acromial, que se dirigirá a la parte posterior, dando irrigación a la parte profunda del músculo deltoides y una porción de la articulación acromio-clavicular. Además de esta, tenemos otra rama que sería en este caso la arteria torácica lateral. La arteria torácica lateral da una contribución hacia la región mamaria también y la región pectoral. Pasando el tendón del músculo pectoral menor en su borde inferior, tenemos a la última porción de la arteria axilar. Esta da tres ramas. La primera rama sería la arteria subescapular, misma que se dirige hacia atrás atravesando por un espacio triangular delimitado por los músculos redondo menor, redondo mayor y la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Una vez en la región posterior, dará nutrición a las áreas infraespinosa y subescapular de la escápula, justamente. Las otras dos ramas que tenemos saliendo de la tercera porción de la arteria axilar serán las arterias circunfleja humeral anterior y arteria circunfleja humeral posterior, que darán irrigación a la parte profunda del músculo deltoides y estarán dispuestas en una relación de anillo con respecto al cuello quirúrgico del húmero. Después de que la arteria axilar se convierte en arteria braquial, pasa a tener contacto anteriormente con los músculos coracobraquial, después el músculo bíceps braquial, y en la parte posterior se encuentra con relación primero a la cabeza medial del músculo tríceps lateral e inferiormente a la altura del tercio medio del húmero con el músculo braquial. Esto quiere decir que va a estar encerrada entre estos dos grupos musculares mismos que a través de sus fascias van a formar el tan ya mencionado conducto braquial. Esta arteria se va a dirigir a través de la parte medial del brazo y va a emerger en la fosa del codo entre los tendones lateralmente del músculo bíceps braquial, medialmente del músculo pronador redondo y posteriormente a través del músculo braquial. Es esta relación, esta emergencia de la arteria braquial, la pauta que nos va a dictar que se vaya a dividir. En este caso, la división en arteria radial y arteria ulnar se da en la interlínea
articular, o un poco más abajo tomando como referencia la cabeza radial. Esta arteria braquial va a ofrecer muchas ramas colaterales. Las ramas más numerosas y que no tienen nombre son las ramas que están destinadas a los músculos de la región braquial, de las cuales no destaca alguna en particular, simplemente sabemos que irriga a la parte muscular. Las ramas importantes que se mencionan en este caso serán las siguientes. La primera rama será la rama deltoidea, que es una rama que nace entre el músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Se va a distribuir entonces en la superficie profunda del músculo deltoides, el músculo bíceps braquial y todavía parte del músculo coracobraquial. La siguiente rama será la destinada a dar irrigación nutricia al húmero, que será la arteria nutricia del húmero, que se va a ingresar al hueso más o menos en su tercio medio, tomando como referencia la inserción del músculo coracobraquial. La siguiente rama, y la más importante de todas, será la arteria braquial profunda. Esta arteria tiene una relación muy íntima, como comentábamos, en el plexo braquial con el nervio radial. Abandona el espacio triangular denominado intervalo triangular o triángulo húmero-tricipital y se hace posterior, acompañando al nervio radial en el surco radial del húmero. Entonces va a tener una disposición oblicua inferior y se va a posicionar en el surco bicipital lateral, bajando y emergiendo en la cara anterolateral, ya dividida en dos ramas. Poco después de que tiene contacto con la parte inferior del surco radial, se divide en dos ramas. Una rama que se denomina como arteria colateral radial y la otra que será la arteria colateral media. La arteria colateral radial va a bajar y se va a anastomosar directamente con una arteria denominada arteria recurrente radial, que es una rama de la arteria radial, mientras que la arteria colateral media va a bajar y se va a anastomosar. Hay que señalar que la primera bajó en la parte lateral y la arteria colateral media discurrió por toda la parte posterior del húmero, yendo a anastomosarse con la arteria interósea y la arteria colateral ulnar inferior, que va a ser una rama también de la arteria braquial. Tenemos entonces la arteria colateral ulnar superior, que es una rama que nace por debajo justamente de la arteria braquial, tiene un trayecto medial y esta es posterior con relación al epicóndilo medial. Se va a unir a una rama recurrente ulnar, que será la ulnar posterior, rama de la arteria ulnar, y la última rama colateral de la arteria braquial será la arteria colateral ulnar inferior, que se desprende de la arteria braquial poco antes de alcanzar la articulación del codo, y después de nacer de la arteria braquial se divide en dos ramas, un ramo anterior y un ramo posterior. El primer ramo se dirigirá a hacer anastomosis con la arteria recurrente ulnar anterior, rama de la arteria ulnar, y el ramo posterior se dirigirá a hacer anastomosis con la arteria recurrente ulnar posterior, también ramo de la arteria ulnar. Después de dividirse la arteria braquial, genera en el extremo lateral del brazo, sobre la superficie del hueso radio, la arteria radial, que se extiende sobre la cara anterior del brazo y posteriormente se va a hacer superficial conforme se acerca al extremo inferior del radio. Esta arteria va a tener una dirección inferior, oblicua, ligeramente lateral,
que va a seguir el borde interno del músculo braquiorradial, al que va a acompañar en todo su recorrido. Ahora bien, en la parte profunda, en la relación profunda de esta arteria, tenemos que primero contacta con el músculo braquial, después se encuentra con el extremo tendinoso del músculo pronador redondo, continuará hacia abajo con relación al flexor superficial de los dedos, después atravesará sobre el flexor largo del pulgar y finalmente en el tercio inferior del radio se encontrará con el músculo pronador cuadrado. Es a esta altura donde se hace superficial y se encuentra en el canal del pulso, un espacio situado entre los tendones del músculo braquiorradial que se inserta en el proceso estiloides del radio, ese sería el límite lateral, y el límite medial, que sería el tendón del músculo flexor radial del carpo. Bien, esta arteria atraviesa justo entre estos dos elementos y es más adelante, con referencia a la articulación radiocarpiana, que se comienza a hacer posterior, empieza a rodear esta articulación y pasa a ser un elemento posterior. En este discurrir se va a relacionar en anatomía de superficie con una estructura denominada tabaquera anatómica, un espacio limitado medialmente por el tendón del músculo extensor largo del pulgar y lateralmente por los tendones del extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Esta arteria va a cruzar oblicuamente esta tabaquera anatómica y se va a situar en el primer espacio interóseo, que es donde va a terminar. Las ramas colaterales de esta arteria incluyen múltiples arterias que se van a dirigir hacia todos los músculos por donde está pasando, y las ramas colaterales que tienen un nombre, que son consideradas más grandes, más importantes, serán las siguientes. La primera es la arteria recurrente radial, que es la arteria que nace del extremo superior de la arteria radial. Se va a dirigir hacia arriba con una dirección oblicua, va a pasar a través del canal de la fosa del codo, el canal bicipital lateral, y se va a reunir precisamente con la arteria colateral radial, que es una rama terminal de la arteria braquial profunda. Va a irrigar a toda la parte del codo y los músculos aledaños a esta articulación en su porción lateral. Después, la siguiente rama, si estábamos en el extremo proximal del del radio, la siguiente rama va a ser una rama que se va a encontrar totalmente inferior, siendo la rama palmar del carpo. Esta rama arterial nace más o menos con referencia al borde inferior del músculo pronador cuadrado y se va a reunir del otro lado con una arteria que tiene el mismo nombre, pero que es una rama colateral de la arteria ulnar. Después viene la rama palmar superficial, una arteria que va a nacer cuando esta arteria cruza la articulación radiocarpiana, va a cruzar justamente sobre la zona tenar, por debajo del músculo abductor corto del pulgar, y es esta arteria la rama palmar superficial que va a formar el arco palmar superficial cuando se une a la rama colateral de la arteria ulnar. Después de esta arteria tiene cierta relación con la musculatura tenar. Sin embargo, la principal sería la arteria principal del pulgar, que sería una rama de la arteria radial que nace por debajo de los tendones del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, que habíamos dicho eran los límites laterales de la tabaquera anatómica. Esta arteria principal del pulgar va a recorrer toda la cara dorsal del primer metacarpiano y parte de la falange proximal del pulgar, asegurando su irrigación. Ya casi para terminar tenemos el ramo dorsal del carpo, que nace justamente en la tabaquera anatómica. Se va a reunir con una rama análoga del lado contrario, que viene de la arteria ulnar, para formar una red arterial dorsal.
del carpo, que este va a ser una especie de arco, que no es como tal un arco, pero sí forma una red que tiene dos vertientes, unas arterias que son ascendentes, que se reúnen con algunos ramos de la arteria interósea posterior, y algunos ramos que son descendentes, que van a formar las arterias metacarpianas dorsales, y después de estas van a dar origen a las arterias digitales dorsales. Por último, la última arteria colateral de la arteria radial será la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo, que se va a formar después de que después de que la arteria atraviese el primer músculo interóseo y se dispone a perforar para dirigirse hacia la parte anterior. Tenemos, para terminar con las grandes arterias del miembro superior, a la arteria ulnar. Esta es ligeramente más voluminosa que la arteria radial. También se dirigirá oblicuamente inferior, solo que esta disposición es más medial con respecto a la arteria radial, que se dirigía inferior y lateralmente. Entonces la arteria ulnar se dirige inferomedialmente y más o menos a partir del tercio medio se junta con la cara profunda del músculo flexor ulnar del carpo y va a discurrir completamente vertical hacia abajo. Esta arteria ulnar va a discurrir de manera profunda al músculo pronador redondo y el flexor superficial. Posteriormente va a entrar en contacto con el músculo flexor profundo de los dedos, que precisamente en el tercio distal se va a encontrar en la cara profunda, en la cara anterior, va a ser una relación posterior con el músculo pronador cuadrado. Hemos comentado que tiene una relación íntima con el músculo flexor ulnar del carpo, con respecto al cual la arteria es medial. Bien, en la parte del tercio inferior del antebrazo, la arteria se vuelve superficial, siendo únicamente acompañada por el tendón del músculo flexor ulnar del carpo. En esta región contacta precisamente con la estructura del retináculo flexor del carpo, y este da una prolongación de sus fibras, así como también el flexor ulnar del carpo, que la cubren. Esta arteria no ingresa a la mano a través del túnel carpiano, sino que queda sobre él en un conducto osteofibroso distinto. Una importante relación que vamos a tener aquí va a ser el hueso pisiforme, a través del cual vamos a tener su ingreso a la estructura que es el retináculo flexor. Esta arteria va a dar una serie de ramas colaterales. Muchas no tienen nombre, pero son ramas que dan irrigación a todas las estructuras por las que la arteria está pasando. Son ramas precisamente musculares. Una cosa interesante aquí a recalcar es que medial a esta arteria se encuentra el nervio ulnar, que acompañaba a la arteria precisamente a través, o a partir más bien, del tercio medio del antebrazo. La primera rama colateral de este conjunto será la arteria recurrente ulnar, una rama que se distribuye principalmente en los músculos epicondilios y que van a ser muy muy cerca del origen de la arteria ulnar. Se va a dividir en dos ramos. El ramo superior se va a anastomosar con la arteria colateral ulnar inferior, que es una arteria que es rama de la arteria braquial, que ya hemos comentado antes, y el ramo posterior, que se va a unir a las arterias cubital, o más bien ulnar superior, colateral ulnar superior, y un ramo posterior de la arteria colateral ulnar inferior, ambas ramas de la arteria braquial. La segunda arteria colateral será la arteria interósea común, que es un tronco muy ancho que también sale como la arteria recurrente ulnar, cerca del origen de la arteria ulnar. Entonces se origina esta arteria interósea común y así como se origina, casi se divide en dos ramos.
una arteria interósea anterior y una arteria interósea posterior. La interósea anterior va a correr pegadito a la membrana interósea por la superficie anterior, y la interósea posterior hará lo propio pero en la parte posterior. La parte interesante de estas arterias es que la interósea anterior se va a hacer profunda después de alcanzar el músculo pronador cuadrado, y se va a hacer posterior para anastomosarse precisamente con la arteria interósea posterior. Estas dos juntas van a contribuir con ramas para el arco, más bien la red arterial dorsal de la mano. Las últimas ramas colaterales incluyen la rama dorsal del carpo, que precisamente va a formar esta red arterial dorsal del carpo, la rama palmar del carpo, que habíamos visto una rama similar en la arteria radial. Juntas se van a anastomosar, van a dar comunicación, y la última sería una rama palmar profunda. Esta rama palmar profunda va a nacer a la altura del borde inferior del hueso pisiforme, va a hacerse profunda atravesando la eminencia hipotenar entre los músculos abductor del meñique y flexor corto del meñique, para juntarse con el extremo de la arteria radial y formar juntas el arco palmar profundo. Hablamos, cuando tocamos los temas de las arterias ulnar y radial, de dos arcos palmares, uno superficial y uno profundo. Bien, vamos a repasar estos dos arcos, empezando por el arco palmar superficial. Este se origina entre la unión del ramo palmar superficial, rama de la arteria radial, y propiamente la arteria ulnar. Este ramo se sitúa profundo a la aponeurosis palmar, y por debajo tiene las caras anteriores de los tendones flexores de los dedos. Este arco palmar superficial va a originar las ramas arteriales digitales comunes de la primera a la quinta. La primera siendo la que le corresponde al dedo meñique, y la quinta le correspondería precisamente al pulgar. El arco palmar profundo se va a formar entre la arteria radial y la rama palmar profunda, rama de la arteria ulnar. La arteria radial, quedamos que terminaba en el extremo del primer espacio interóseo, al cual va a perforar y va a emerger en el músculo aductor del pulgar para dirigirse transversalmente y anastomosarse junto con la rama palmar profunda. Formado el arco, tenemos las siguientes ramas colaterales. La primera serían los ramos articulares para las articulaciones carpo-metacarpianas, intercarpianas, y los ramos perforantes, que son ramos arteriales que se van a reunir con las arterias metacarpianas dorsales. Por último, y las arterias más importantes, serían las arterias metacarpianas palmares, que son 4 y se distribuyen cada una entre los espacios interóseos. El sistema venoso de miembro superior es un tema muy sencillo. Tenemos que saber que a grandes rasgos se van a dividir en un sistema venoso superficial y uno profundo. El sistema venoso profundo se compone de arterias que van a acompañar a todas las arterias principales que mencionamos en el sistema arterial, y van a ser en números de 2. Por cada arteria va a haber 2 venas satélites que la van a estar acompañando, excepto en el caso de la vena axilar, que tendremos su caso propio. El sistema superficial se compone prácticamente de las venas más importantes, serían la vena cefálica y la vena basílica, que van a terminar conectándose con el sistema profundo a distintas alturas. Estos dos sistemas se van a estar comunicando por medio de ramos perforantes. Es interesante saber que las venas perforantes
son sistemas que no tienen válvulas, como sí las tienen el sistema superficial y venoso que acabamos de, superficial y profundo que acabamos de revisar. El gran sistema venoso profundo es realmente muy sencillo. Si nosotros sabemos bien el sistema arterial, no se nos complica para nada el sistema venoso profundo, dado el hecho de que las venas adquieren el nombre de las arterias a las que acompañan. Entonces, la única diferencia a destacar será que las grandes arterias están acompañadas por dos venas satélites. Tenemos así entonces por cada arteria radial habrá dos venas radiales, excepto en el caso de la arteria axilar, que se sitúa medial con respecto a la arteria y es un solo tronco que va a recibir tanto al sistema profundo, que serían las venas braquiales y las aledañas, como el sistema superficial, es decir, la vena basílica y la vena cefálica. Todas estas van a converger y una vez pasado el borde lateral de la primera costilla se van a convertir en una vena subclavia. El sistema venoso superficial va a estar inmerso totalmente en el tejido subcutáneo. Comienza con una red venosa subungueal que da origen a una serie de venas periungueales que va a formar lo que conocemos como venas digitales dorsales, que es donde empieza el dibujo en el diagrama. La red venosa subungueal no alcanza a percibirse en esta imagen. A partir de las venas digitales dorsales vamos a tener una red venosa metacarpiana dorsal. Esta red venosa metacarpiana va a dar origen a una estructura conocida como red venosa dorsal de la mano, a las cuales van a contribuir en los extremos una vena llamada vena cefálica del pulgar y una vena metacarpiana dorsal del meñique. Ambas van a tener una continuación como dos importantes sistemas, la vena cefálica en el extremo radial y la vena basílica en el extremo ulnar. Estas dos venas van a formar parte del sistema venoso de antebrazo y tienen algunas venas más que vamos a revisar en este momento. Primero es necesario mencionar que el origen de la vena cefálica se da como una continuación de la vena cefálica del pulgar y la contribución lateral de la red venosa dorsal. Esta va a ser posterior en su inicio, pasando por detrás del proceso estiloides del radio y va a alcanzar el borde lateral del antebrazo aproximadamente en su tercio medio, haciéndose después totalmente anterior. En cuanto al sistema de la vena basílica, va a surgir como una contribución del extremo lateral de la red venosa dorsal y la vena metacarpiana dorsal del meñique. Esta va a ser también posterior en su inicio y poco a poco se va a convertir en anterior, también tomando como referencia el tercio medio del antebrazo. Hay una vena cefálica llamada vena cefálica accesoria que se va a encontrar en la parte posterior del antebrazo y va a contribuir también a recoger parte de la sangre de la zona. Anteriormente la red venosa palmar está poco desarrollada, pero va a dar en sus orígenes, en cuanto a la muñeca, una rama venosa denominada vena mediana del antebrazo, que va a dirigirse superiormente y va a formar una especie de Y, una bifurcación, mediante las cuales va a unir a la vena basílica y a la vena cefálica. Esta comunicación se da mediante la vena mediana del codo, o vena mediana cefálica, y vena mediana basílica. La vena basílica
continúa anterior al epicóndilo medial del codo y más o menos en el tercio medio del brazo se va a hacer profunda, va a perforar la fascia profunda y se va a unir ya sea mediante la variación a la arteria braquial o directamente a la arteria axilar. Mientras que la vena cefálica va a discurrir siguiendo el vientre muscular del músculo bíceps braquial, va a pasar en un surco que se forma en la unión del músculo pectoral mayor y el deltoides, el surco deltopectoral, y va a perforar la fascia profunda en el vértice del triángulo deltopectoral, un espacio que le va a permitir unirse directamente a la vena axilar. El sistema linfático en el miembro superior se puede dividir en dos componentes principales. Uno, que serían los vasos linfáticos, y otro serían los nódulos linfáticos. Para el primer sistema tenemos vasos profundos y vasos superficiales. Esta distribución asemeja mucho a la que tienen las venas en el miembro superior, puesto que los vasos profundos se dirigen en la misma dirección y tienen la misma relación con los grandes vasos arteriales y venosos, mientras que la distribución de los vasos linfáticos superficiales es similar a cómo empieza el sistema venoso superficial en el miembro superior. Indudablemente el mayor número de vasos linfáticos se encuentra en la cara anterior del antebrazo, que ascienden en el brazo y se unirán a estructuras más profundas, es decir, los nódulos linfáticos, por la región axilar. Los vasos linfáticos interrumpen sus caminos para encontrarse con ciertos ganglios linfáticos. Estos podemos dividirlos en dos grupos principales también. Es muy parecido a los vasos, puesto que se trata de un grupo superficial y un grupo profundo. Los nódulos linfáticos profundos son nódulos muy pequeños e inconstantes que van a interrumpir y van a ser como estaciones para los vasos linfáticos profundos. Entre estos encontramos a los grupos de los nódulos del codo, los nódulos radiales, los nódulos interóseos anteriores, interóseos posteriores y los nódulos linfáticos profundos braquiales. Mientras que los nódulos linfáticos superficiales se incluyen, resaltando específicamente un grupo que serían los nódulos linfáticos supratroncleares. Todo este conglomerado va a drenar a un grupo de nódulos linfáticos de extrema importancia, que es el sistema de nódulos linfáticos axilares. Los nódulos linfáticos axilares son aquellos nódulos a los que van a llegar todos los vasos linfáticos que provienen de miembro superior. Este grupo de nódulos linfáticos axilares son grupos de 12 a 30 nódulos distribuidos en 5 grupos bien ubicados. El primero es el grupo humeral, que se encuentran lateralmente y lateralmente con respecto a la fosa axilar, y medial con respecto al paquete vasculonervioso al que acompañan en su recorrido. Después encontramos a los nódulos linfáticos anteriores, o también conocidos como nódulos linfáticos pectorales, que se encuentran a lo largo de la arteria torácica lateral, que si recordamos es una rama de la segunda porción de la arteria axilar. Estos nódulos linfáticos anteriores se van a encontrar entre los músculos pectorales mayor y menor, y se pueden subdividir en un grupo superomedial que abarca los que se encuentran en el segundo y tercer espacios intercostales, y en un grupo inferomedial que se encuentran en el cuarto y quinto espacios intercostales.
El siguiente grupo que revisaremos será el grupo de los nódulos linfáticos subescapulares o posteriores, que es un grupo de nódulos de números 6 a 7 que se sitúan junto a la arteria subescapular. Estos tres grupos, los humerales o laterales, los pectorales o anteriores y los subescapulares o posteriores, van a dirigir sus colectores hacia un nódulo linfático que se encuentra superiormente en el centro de la fosa axilar, que es precisamente el grupo central. De aquí los colectores se dirigirán a los nódulos linfáticos apicales, que se sitúan anterior y medial a los grandes vasos axilares, cerca del vértice de la fosa axilar.